Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alexandra Díez Méndez y bueno, soy profesora contratada doctora en la Universidad Católica de Ávila y soy doctora en microbiología y genética molecular y me dedico a una de mis principales líneas de investigación, sobre todo es el uso de biofertilizantes para mejorar la producción agrícola, que justamente va en línea con la sesión que tenemos para esta tarde, que es dentro de las jornadas de biofertilidad de suelos. En primer lugar, además, me gustaría dar las gracias a los organizadores por invitarme, porque creo que estas jornadas son muy interesantes y espero, bueno, aportar mi granito de arena para ir mejorando, ¿no?, en todo este tipo de concepto y, sobre todo, pues que nos quede claro en qué nos basamos, qué son los microorganismos, por qué es importante realmente cuidar ese suelo agrícola, qué ventajas tiene usar este tipo de estrategias que son más sostenibles versus a esas a las que estamos más realmente, o sea, estamos más familiarizados a lo mejor por el uso de que se han llevado a cabo durante mucho tiempo, pero bueno, sí que es cierto que han tenido una serie de repercusiones negativas, las cuales hacen que hoy en día, bueno, pues se busquen estas soluciones más alternativas. Hablaremos de algunos ejemplos, por qué son importantes estos microorganismos, qué impacto realmente tienen en esos vegetales y por qué se utilizan y, bueno, veremos algunas de las tecnologías más punteras que se están aplicando dentro del estudio de los suelos agrícolas para evaluar realmente esa vida a la que nos solemos referir para mejorar al final, en este caso, esa producción agrícola. Por lo tanto, en esta sesión, bueno, vamos a hablar un poquito de todos estos conceptos para que todos y todas, bueno, pues entendamos realmente la importancia. Uno de los primeros conceptos que tenemos que conocer bien cuando hablamos de esa importancia del suelo, que al final es lo que sustenta, ¿no? Nos sustenta a nosotros, sustenta a esos ecosistemas terrestres y sobre todo a esos ecosistemas agrícolas. Estos conceptos son los que están asociados con el microbioma versus la microbiota. Para poder entenderlo un poco mejor, he querido traer una imagen de un suelo que seguramente, bueno, pues que todos y todas estaremos pues muy conectados, ¿no?, con lo que es el concepto tal cual. Pero realmente, si hiciéramos un análisis microscópico de cuánto es la vida que nos podemos encontrar en el suelo, pues tal vez esto nos podría llamar bastante la atención. Bien, en este caso podemos hablar de esa biodiversidad de microorganismos que habitan en un suelo a lo que vamos a aludir como microbiota, es decir, esa comunidad. Esto es fácil de entenderlo. Vamos a pensar en una ciudad, puede ser en la ciudad que estás ahora mismo o, por ejemplo, en tu pueblo. En este caso, todos los habitantes de esa ciudad, vamos a decir que serían esa microbiota humana, ¿no? Es decir, vamos a decir esas personas que viven en esa ciudad. Bueno, si lo trasladamos al suelo, esos habitantes que están en el suelo, que nos vamos a encontrar desde bacterias, hongos, levaduras, en este caso también nos vamos a poder encontrar virus, por ejemplo, y también nos podemos encontrar otro tipo de microorganismos, bueno, pues van a ser esa comunidad que va a vivir en el suelo. Bien, las características de cada uno de ellos, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la ciudad, pues por ejemplo, habrá personas que sean más altas, habrá personas que sean más bajas, habrá personas que sean más atléticas, otras no, etcétera. Bueno, pues es una serie de características que podríamos decir que están en relación a su genética, ¿no? Pues bueno, eso es a lo que vamos a conocer como el concepto de microbioma. Bien, en este caso, pues también obviamente esa microbiota, es decir, esos habitantes del suelo van a tener unas características genéticas que aluden a ese microbioma que nosotros podemos utilizar en los laboratorios para conocer toda esa biodiversidad de la que posteriormente hablaré con una serie de técnicas, como había dicho anteriormente, que son punteras dentro de este tipo de estrategias. Bien, ¿por qué es importante conocer esta biodiversidad? Porque, como también ocurre en las ciudades, pues nos podemos encontrar personas que sean buenas, personas que sean malas, etcétera. Bien, pues dentro de esta comunidad, dentro del suelo, también nos vamos a encontrar a este tipo de microorganismos, es decir, dentro de esas bacterias, esos hongos, esas levaduras, esos virus, etcétera, pues algunos de ellos van a ser malos, lo cual va a tener consecuencias negativas para los cultivos. ¿Por qué? Porque van a ser patógenos, es decir, van a ser los que van a causar diferentes tipos de enfermedades a los cultivos. Y por otro lado, vamos a tener aquellos que sean beneficiosos, es decir, aquellos que van a tener un impacto directo y positivo en el desarrollo de las plantas, porque además va a proteger a los cultivos frente a aquellos que eran patógenos. Por lo tanto, conocer esta microbiota y qué tipo de uso estamos haciendo en el suelo, pues va a hacer que se puedan incrementar aquellos que sean patógenos o aquellos que sean beneficiosos. Por lo tanto, es muy importante conocer cómo está esa biodiversidad, además de conocer, por supuesto, la composición físico-química
de los suelos. Bien, una vez que conocemos pues esos habitantes, ¿no?, que habíamos dicho en ese suelo, pues es importante ver ahora cómo se puede llevar a cabo, cómo los que son beneficiosos pueden interaccionar con la planta, es decir, qué tipo de relación establecen. Bueno, para poder explicar este tipo de interacción, yo aquí me he servido de una imagen de una planta para poder entenderlo mejor. Sabemos que tenemos la parte del sistema radicular, que es la parte que tenemos de las raíces, y lo que tenemos de la parte aérea. Bien, es importante destacar también que el suelo es uno de los principales hotspots, es decir, uno de los principales nichos en los que mayor biodiversidad de microorganismos nos vamos a encontrar. Y un punto muy importante asociado a los cultivos es la rizosfera. Para que lo podamos entender un poquito mejor, la rizosfera, a ver, un segundo antes de meterme aquí, la rizosfera es la parte del sistema radicular, es decir, de las raíces, pero también es la parte de la tierra que está pegada a este sistema radicular. Esto también es fácil de entenderlo si alguna vez hemos trasplantado algún tipo de planta, pues que hemos comprado alguna flor, ¿no?, por ejemplo en primavera, ¿no?, que se suelen comprar muchas, y la queremos trasplantar de una maceta a otra, pues vemos que cuando sacamos esa planta vemos que están las raíces junto con la tierra. Bien, pues eso es la rizosfera y, como digo, es un punto muy importante para llevar a cabo esta interacción. Estos microorganismos que interaccionan con la planta a través de la rizosfera se denominan, en este caso, rizosféricos. Y muchos de estos microorganismos rizosféricos tienen la capacidad de entrar dentro de los tejidos tisulares, es decir, de penetrar dentro del tejido radicular, y entonces estaríamos hablando de endófitos. Esto es importante decir porque aquellos que son beneficiosos y son capaces de penetrar dentro del sistema radicular, en este caso no van a desencadenar una reacción negativa en la planta, como por ejemplo podría ocurrir en algunos patógenos que pueden emular algunos tipos de este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque la planta tiene la capacidad de reconocerlo, porque hay un diálogo molecular muy importante y muy estrecho entre la planta y esos microorganismos que son simbiontes, en los cuales la planta va a permitir que estos microorganismos que le van a proporcionar un beneficio puedan entrar dentro del tejido tisular. Otra cosa es lo que se desencadena cuando en este caso son los patógenos, sobre todo los necrotróficos, los que invaden y provocan una enfermedad, que serían dos cosas diferentes. Entonces, en este caso estaríamos hablando de los beneficiosos, es decir, los endófitos van a ser aquellos microorganismos rizosféricos beneficiosos que tienen la capacidad de penetrar dentro del sistema radicular y, por lo tanto, llevar a cabo una interacción, vamos a decirlo de este modo, más íntima con la planta, y además también los mecanismos que tiene, que hablaremos un poquito más adelante de ellos, pues que estos mecanismos para promover el crecimiento vegetal del cultivo, pues sean más estrechos, estén más, por decirlo de una manera, más ligados a la planta. Y en este caso podríamos decir que esas son las dos principales zonas, aunque también tendríamos la parte de la filosfera, que sería la parte aérea, por la parte externa, en la cual también podemos encontrarnos algunos microorganismos, aunque sí que es cierto que el porcentaje en este caso es menor. Bien, como decía, bueno, aquí tengo una imagen de la rizosfera para verlo más claramente, que en este caso la rizosfera sería justamente toda esta parte del suelo que rodea justamente al sistema radicular. Realmente, pues fue un concepto que ya, fijaos, se definió en 1904, o sea, quiero decir que esto ya se sabía que era muy importante a la hora del cultivo y que, sobre todo, como os comentaba, es un principal hotspot porque es un principal nicho ecológico para encontrar microorganismos beneficiosos, y, sobre todo, esta interacción se lleva a cabo por la rizodeposición. La rizodeposición hace referencia a que las plantas, a través del sistema radicular, lo que hace es que produce diferentes tipos de exudados, algunos de ellos son flavonoides, que estos flavonoides, en algunos casos, que veremos algún ejemplo en concreto, pues actúan como quimioatrayentes para atraer justamente a esos microorganismos que son beneficiosos para que la planta pueda crecer sin necesidad de que añadiéramos ningún tipo de fertilizante nitrogenado. Bien, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Bueno, pues realmente si miramos en los campos, ¿no?, la mayoría de ellos, pues en este caso suelen estar vinculados con esas prácticas tradicionales asociadas al uso de los fertilizantes químicos y de los pesticidas.
Bien, en este caso también es importante darnos cuenta que hemos pasado de se han talado bosques para convertir esas tierras agrícolas, básicamente se dedican a un único cultivo, es decir, se cultivan monocultivos. Claro, esto al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cada año que se van cultivando un único tipo de cultivo en estas tierras, pues al final, obviamente, pues el valor nutricional de los suelos se va reduciendo, de ahí el uso, ¿no?, que se tengan que echar todos los años de campaña, pues ese tipo de fertilizantes químicos. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque es muy importante también que nos demos cuenta que no solamente el ser humano es quien nos estresamos, ¿no?, cuando a lo mejor tenemos demasiado trabajo, sino que las plantas también sufren muchos estreses. ¿Qué tipos de estreses son los que están sometidos los cultivos? Pues tenemos de dos tipos. Tenemos los estreses abióticos, por un lado, y por otro lado tendríamos los estreses bióticos. También es importante, por ejemplo, ahora que estamos en época de calor, allí, por ejemplo, en Canarias, que podéis tener más cerquita que a lo mejor el mar, ¿no?, el océano para bañaros, pues, por ejemplo, ahora que hace calor, bueno, pues nosotros si sentimos calor, lo que hacemos es, bueno, pues me doy un baño en la piscina, ¿no?, o me voy al río, me voy a la playa, o me puedo dar una ducha, ¿no?, si no tengo otra opción, me puedo dar una ducha de agua fría. Ahora, ¿qué ocurre si las plantas tienen calor? Pues que tienen que aguantar, porque en este caso las plantas están sometidas a todos esos estreses y no pueden, en este caso, irse para aliviarse de esos dolores, no de ese dolor, pero sí de esos estreses. Lo que sí que tienen es una gran regulación de hormonas. Pero bien, como decía, ¿cuáles son esos estreses? En cuanto a los estreses abióticos, en este caso, pues justamente podríamos hablar de esas olas de calor, ¿no?, en las cuales experimentamos o que cada vez son mayoritarias o son más abundantes en los últimos veranos que estamos viviendo, ¿no?, con altas temperaturas, las cuales, bueno, pues obviamente van a provocar un estrés en el cultivo. También, por ejemplo, el frío. Aquí, por ejemplo, a lo mejor allí no sé si ocurre tanto, pero, por ejemplo, aquí una de las cosas que estamos viendo en los últimos años, yo para que os hagáis una idea, vivo en una ciudad aquí en Ávila, en donde en el invierno nieva, o sea que aquí hace frío en el invierno, y sin embargo, bueno, pues cuando sería la época idónea de nevar, pues ahora pues llevamos unos cuantos años que no nieva, y sin embargo, por ejemplo, empieza a nevar en febrero, pero pasado un periodo como estival en el que se incrementan las temperaturas cuando debería de hacer a lo mejor menos 10 grados bajo cero, pues hay un incremento de temperatura. Por ejemplo, en este caso los árboles comienzan a florecer y claro, cuando están floreciendo, pues justamente llegan esas nevadas que tenían que haber ocurrido anteriormente. Obviamente, esto también tiene una gran repercusión económica porque hay una gran pérdida en este caso de esos frutos y como digo, en este caso, por lo menos en la región en la que yo vivo, sí que es cierto que este tipo de episodios cada vez están pasando más. Pero también sabemos que los patrones meteorológicos están cambiando debido al cambio climático, es decir, cada vez tenemos periodos más largos de sequía seguidos posteriormente por largas inundaciones, lo cual también, como vemos aquí, provocan un estrés, en este caso, en la producción agrícola y, por supuesto, pues con sus correspondientes pérdidas económicas. Luego, por otro lado, también tenemos una limitación de los nutrientes, como comentaba anteriormente, es decir, el exceso del uso, en este caso, de una misma tierra para un único tipo de cultivo, pues al final lo que hace es agotar ese suministro de manera natural que podría haber, de manera que al final también provocan un estrés para la planta y luego también muchas veces están asociados a procesos de toxicidad de metales pesados que están justamente vinculados con el aporte, en este caso, de esos compuestos sintéticos. Esto sería lo que son los estreses abióticos y luego dentro de los estreses bióticos, pues justamente hablaríamos de esos patógenos, las plagas que van a provocar diferentes tipos de enfermedades y de las cuales pues muchas veces los cultivos no pueden defenderse porque el efecto negativo es mayor que a la capacidad que tienen las plantas de recuperarse frente a este tipo de ataques. Por lo tanto, además también está sometido a los estreses abióticos, incrementa la susceptibilidad de que los cultivos sean atacados por fitopatógenos. De hecho, también el exceso del uso de fertilizantes nitrogenados, y esto está documentado, provoca también o hace que las plantas sean más susceptibles también a padecer enfermedades y plagas. Por lo tanto, es muy importante en este sentido pues, que se busquen alternativas para justamente ayudar a los cultivos. ¿En qué sentido? En aliviar justamente estos estreses y mejorar justamente su producción, evitando en este caso la producción agrícola.
Bien, y aquí entramos en el concepto de los microorganismos que nos pueden ayudar justamente en este sentido. Bueno, aquí yo he traído una imagen que a lo mejor alguien puede decir, no, no entiendo nada, pero bueno, yo lo voy a explicar muy simple para que todos y todas lo podamos entender. Bien, como decía, si os acordáis de esos habitantes que habíamos hablado del suelo, habíamos dicho que algunos de ellos eran beneficiosos y que iban a mejorar, proteger en este caso los cultivos. Bien, pues a esos microorganismos que son beneficiosos son los que se conocen como PGPR, bueno, los podemos encontrar como PGPR o como PGP, es decir, son promotores del crecimiento vegetal y que van a llevar a cabo justamente ese trabajo, es decir, ese alivio del estrés de los cultivos para mejorar justamente su producción. Bien, ¿cómo llevan a cabo justamente este tipo de procesos? Bueno, pues realmente lo hacen mediante diferentes tipos de estrategias. ¿Va? Es decir, algunos de ellos van a ser capaces de actuar de una manera directa y otros van a ser capaces de actuar de manera indirecta. ¿Por qué? Porque algunos van a ser capaces de aliviar, en este caso, estreses abióticos, otros estreses bióticos o simplemente van a mejorar, en este caso, la fitoestimulación de las plantas o inclusive van a mejorar o le van a aportar diferentes tipos de nutrientes. Por eso, antes de esto me voy a pasar aquí, que se me ha pasado la imagen, luego vuelvo atrás. Por eso, en este caso, cuando hablamos de microorganismos que mejoran el crecimiento vegetal de la planta, hablamos de tres tipos. Hablamos de aquellos que se utilizan en procesos de biofertilización, aquellos que se utilizan como o en procesos de fitoestimulación y aquellos que actúan como biopesticidas. Bien, ¿cómo es cada uno de ellos? Bien, en este caso, los biofertilizantes microbianos, porque hay otro tipo de biofertilizantes, en este caso van a ser sustancias o se definen como sustancias que contienen microorganismos vivos, esto es muy importante, tienen que estar vivos, los cuales aplicados en las semillas, superficie de las plantas o en los suelos, bueno, se pueden aplicar de diferentes maneras, tienen la capacidad, fijaos, de colonizar la rizosfera, es decir, a ver, el ratón, de colonizar la rizosfera, ¿vale? Recordar ese sistema radicular y promover el desarrollo vegetal, ¿vale? En este caso aquí entrarían esos microorganismos rizosféricos que habíamos hablado anteriormente y que algunos de ellos tienen la capacidad de penetrar, recordad, dentro del sistema radicular y convertirse en endófitos. Por otro lado, tendríamos aquellos que trabajan o que actúan como fitoestimulantes. Algunos microorganismos son capaces de producir fitohormonas, es decir, hormonas vegetales que son muy similares a que las plantas per se producen. Pues hormonas, por ejemplo, que están vinculadas con la elongación del sistema radicular, con la germinación de las semillas, con la mejora, por ejemplo, en la fructificación, etcétera. Bueno, pues hay microorganismos que tienen esta capacidad y que, por lo tanto, cuando se añaden, ¿no? Se inoculan las plantas con este tipo de microorganismos, pues lo que van a hacer es producir esas fitohormonas de manera que van a ayudar, en este caso, a mejorar la producción de la planta. Y luego, por otro lado, tenemos lo que son los agentes de biocontrol o biopesticidas, que a lo mejor luego, bueno, vamos a ver algún ejemplo que a lo mejor nos puede sonar porque hay alguno de ellos que es bastante conocido y que en este caso, pues aquí tendríamos un ejemplo en los agentes de biocontrol o biopesticidas que mejoran el crecimiento vegetal de las plantas, pero en este caso de una manera indirecta, es decir, Yo voy a poner aunque sea una. Protegiendo justamente a los cultivos, en este caso, frente a esos patógenos que habíamos hablado anteriormente. Y aquí sí que es verdad que tienen diferentes tipos de mecanismos que vamos a hablar, bueno, pues de algunos de ellos. Bien, en este caso vamos a comenzar hablando de cómo o qué tipo de fitohormonas, por ejemplo, son capaces de producir algunos tipos de microorganismos que están ahí presentes en la rizosfera y el impacto, ¿no? que puede tener, en este caso, en el desarrollo de las plantas. Bien, en cuanto a fitohormonas, me voy a centrar principalmente en una de las más importantes, que es la producción del ácido indolacético, que es una auxina. De manera general, estas auxinas pues, están asociadas al geotropismo, el fototropismo, la división celular, la elongación del sistema radicular. Y a lo mejor lo podéis encontrar muchas veces en algunos productos que siempre que sea natural, porque también obviamente los hay sintéticos, pero que pongan fitoestimulantes naturales o fitoestimulantes microbianos. A lo mejor podéis encontrar en alguno de los mejores casos. Bueno, pues que sepáis que en este caso son microorganismos
que cuando se aplican, en este caso, en los cultivos, pues lo que van a hacer es mejorar principalmente, sobre todo, el desarrollo radicular. Uy, perdonad, que se me ha pasado. Bien, a ver. Bien, en este caso, bueno, pues tenemos diferentes rutas, ¿vale? Para las cuales estos microorganismos son capaces de producirlo. Y es importante también deciros que, como todo, como suele ocurrir muchas veces, ¿no? Pues hay algunos, como había comentado anteriormente, pues muchos patógenos lo que hacen es emular justamente estas relaciones beneficiosas, por decirlo de esta manera, para intentar provocar pues justamente ese daño. Y de hecho, por ejemplo, hay algunas rutas también para producción de auxinas que cuando también se producen en exceso, esto ocurre como todo, ¿no? Pues tenemos a nuestro amigo Paracelso, el cual, bueno, pues que en la concentración está un compuesto que puede ser beneficioso o todo lo contrario. Bueno, pues aquí podríamos encontrarnos también con ese ejemplo. Estos microorganismos que producen estas auxinas tienen una regulación, como decía anteriormente, una comunicación con la planta de manera muy estrecha, por lo tanto existe esa simbiosis, si no, no hablaríamos en este caso de beneficiosos. Por todo lo contrario, tenemos aquellos patógenos cuya producción de ácido acético es excesiva y por tanto producen justamente todo lo contrario. De manera que hay una desregulación, en este caso un crecimiento demasiado asociado justamente a ello y que puede ser una vía de entrada para los fitopatógenos. Pero, como estábamos hablando, esto sobre todo para que lo sepamos o pues si alguien pues está un poquito más metido justamente en este tema, bueno, pues que también se ponga de manifiesto. Pero lo importante es que sepamos, que tengamos el dato también de que aproximadamente el 80% de las rizobacterias son capaces de producir ácido endolacético. Es decir, que este mecanismo para promover el crecimiento vegetal, pues sí que podríamos decir que está ampliamente distribuido. Hay otros que están más acotados en función del tipo de género de microorganismo, pero bueno, en este caso la producción de ácido endolacético es un mecanismo que está, como digo, ampliamente distribuido. Y bueno, realmente, ¿qué es lo que podemos observar en el sistema radicular de las plantas? Bueno, para ello yo he traído aquí una imagen de un trabajo que realicé durante mi tesis doctoral, en la cual, bueno, pues teníamos cuatro tratamientos. En este caso era de Phaseolus vulgaris de la alubia. En este caso aquí tenemos el control, que es lo que está representado con la letra A, la cual, bueno, pues eran plantas en las cuales no se añadió ningún tipo de biofertilizante. Posteriormente tenemos a B, C y D, en la cual B se utilizó un inoculante, un biofertilizante, ¿vale? Un fitoestimulante, C, otro tipo de microorganismo que producía también este ácido endolacético y D fue la combinación de B y C. Bueno, lo que vemos aquí es que realmente D, o sea, si haciéndoles, luego posteriormente obviamente hicimos el estudio en cuanto a la producción, pues observamos que justamente esa coinoculación, es decir, la sinergia entre B y C, pues nos dio los mejores resultados, en este caso, para la producción de alubias, que en este caso estamos hablando de una leguminosa, la cual es muy importante el aporte de nitrógeno, también además de la parte del ácido acético, y que vimos que realmente había una correlación junto con la producción, porque es importante decir que a ninguno de estos tipos de tratamientos le añadimos fertilizantes nitrogenados. Simplemente en el caso de B, C y D eran microorganismos que teníamos en el laboratorio que estábamos estudiando para ver cuál era el impacto, en este caso, en su producción. Bien, otra muy importante, en este caso que no nos podemos olvidar de ella, es el etileno. A lo mejor el etileno nos puede sonar porque es la hormona que está asociada con la maduración, de ahí deriva de que a lo mejor algunas mezclas o combinaciones, mejor dicho, de frutas no podemos hacerlas en nuestras casas porque, pues por ejemplo, pues maduran demasiado rápido algunos tipos de frutas y las ponemos en contacto con otras. Bien, al final, de manera general, el etileno, en este caso, es una hormona que las plantas tienen cuando están en un umbral determinado, pues en este caso que las plantas utilizan para liberarse justamente de ese estrés. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que a veces ese estrés es demasiado y por lo tanto hay un pico de producción de etileno, lo cual tiene todas esas connotaciones negativas, es decir, al final es perjudicial y provoca en este caso pues una reducción de la producción o, en los peores de los casos, la muerte de la planta. Bien, bueno, pues hay microorganismos que en este caso son capaces de reducir justamente esos niveles elevados de etileno para reducir justamente que la planta no esté más estresada de lo normal y que además tengan un aporte de nitrógeno. Bien, esos microorganismos son los que tienen la capacidad de producir una enzima que encontramos aquí que se denomina la ACC desaminasa. Bien, vamos a ver un poco cómo sería el ciclo normal de producción de etileno. Aquí en color verde está representado
el sistema radicular de la planta y en color amarillo estaría representado esa rizobacteria con esa capacidad de producir esa enzima para la reducción, en este caso, la producción de etileno. Bien, todo comienza con el ciclo de la metionina, tampoco nos vamos a meter muy detalladamente, pero bueno, lo que sí que es importante saber es que hay una serie de reacciones, las cuales en este caso van a producir un compuesto que es el ACC abreviado, ¿vale? Para que no nos interesa mucho saber el nombre exacto del compuesto, pero bueno, el ACC, porque el ACC va a ser el precursor justamente en última instancia para que en la última reacción se produzca el etileno. Bien, pues es justamente este ACC el que esas bacterias que tengan esa enzima que se denomina ACC desaminasa, pues van a ser capaces de utilizar este ACC y en este caso, pues hidrolizarlo, de manera que se obtienen dos compuestos, el alfa-acetobutirato y, por ejemplo, compuestos amoniacales. De manera que aquí está la parte en la que estos microorganismos que son capaces de producir estas enzimas, pues también, además de reducir la producción de etileno, también son capaces de proporcionar, por decirlo de alguna manera, pues nitrógeno a estos cultivos. Bien. Hablando del nitrógeno, como habíamos visto, pues el nitrógeno sabemos que es uno de los principales componentes esenciales para cualquier tipo de microorganismo, ya sean, en este caso, pues, de los cultivos que estamos hablando o inclusivemente para nosotros. ¿Por qué? Porque forman parte del ADN, para la síntesis proteica, mecanismos de reparación, etc. Bien, pues en este caso hay un proceso que a lo mejor nos pueda sonar, que es la fijación biológica del nitrógeno, que es un proceso exclusivamente procariota. Es decir, solamente las bacterias son capaces de llevar a cabo esta fijación biológica del nitrógeno. ¿Y qué justamente es la fijación biológica del nitrógeno? Bueno, en este caso sabemos que la composición de la atmósfera en un 78% está formado por nitrógeno, ¿no? Entonces decimos, bueno, si tenemos tanto nitrógeno en la atmósfera, ¿por qué las plantas no lo utilizan? Bueno, pues porque la forma molecular en la que está no es asimilable por las plantas, pero sí por algunos microorganismos, así que aquí sí que encontramos una reducción, no algo tan amplio como habíamos visto en el caso anterior con esa fitohormona asociada a la producción de ácido acético, sino que aquí hay una reducción de microorganismos que son capaces, justamente como vemos en esta reacción de aquí arriba, de coger ese nitrógeno que está presente en la atmósfera, transformarlos mediante la acción de la nitrogenasa en compuestos amoniacales que sí que van a ser asimilados por la planta. En este caso encontramos dos tipos de microorganismos que tienen esta capacidad, los que son de vida libre y los que son simbióticos. Los que son simbióticos a lo mejor nos puede sonar el género Rhizobium o los rizobios de manera general, pues interacción simbiótica asociada con las plantas leguminosas, que luego veremos un poquito por encima, o los que están en vida libre, que en este caso sobre todo uno de los más conocidos, no podríamos decir que es Azospirillum. Bueno, pues aquí tendríamos también ese tipo de ejemplo. Luego también, seguido del nitrógeno, el segundo elemento más importante que un cultivo y que un organismo necesita para un correcto funcionamiento es el fósforo. Bien, pues aquí también tenemos microorganismos que son capaces de solubilizar fosfato inorgánico en diferentes formas, ¿vale? Aquí tenemos algunos, bicálcico o hidroxapatita, en la cual son capaces de transformar estos compuestos, como digo, para hacerlo de formas asimilables para los cultivos. ¿Y por qué esto es importante? Porque las formas normalmente en las que se encuentra el fósforo en el suelo, pues suelen ser formas en las que las plantas no son capaces de asimilar. Por lo tanto, tenemos estos microorganismos que se denominan perseveros, podéis encontrar bajo este acrónimo, en el cual, bueno, pues vamos a encontrar microorganismos con esa capacidad que van a mejorar, en este caso van a hacer esa transformación y por lo tanto se lo van a proporcionar a la planta. Otro mecanismo importante también en este caso, asociados en este caso, son los solubilizadores de potasio, que se denominan KSB. También está muy importante, es decir, primero tenemos el nitrógeno, luego el fosfato y luego el potasio. Qué coincidencia que si alguna vez tenéis la oportunidad de poder ver la etiqueta de un fertilizante nitrogenado, pues normalmente no suelen ser solo nitrogenados, sino que suelen ser NPK. ¿Vale? Nitrógeno, fósforo y potasio. Bueno, pues aquí también tenemos microorganismos que de manera similar a las que solubilizan fosfato, pues tienen la capacidad de solubilizar potasio, de manera que lo transforman también de esas formas que no son asimilables para las plantas, lo transforman en compuestos asimilables de manera que la planta sí que los pueda cultivar. Y en este caso, sobre todo, son muy importantes en este caso, sobre todo en tierras que estén de cultivo que estén degradadas. Es muy importante añadir este tipo de microorganismos porque justamente van a mejorar todo este tipo de nutrientes. Otro componente muy importante es el aporte de hierro.
Y en este caso también tenemos a los microorganismos que son capaces de producir sideróforos. Los sideróforos son quelantes que tienen la capacidad de quelar hierro y, es decir, pues por ejemplo, vamos a imaginarnos, ¿no?, que hay un determinado compuesto de hierro en el suelo, de manera que los microorganismos son capaces de detectarlo, de manera que producen estos quelantes, estos sideróforos, de manera que atrapan, por decirlo de esta manera, para que lo podamos entender, el hierro. Aquí lo podemos ver en un medio de cultivo en el cual cuanto más naranjita lo veamos, para que nos entendamos, más capacidad de hierro está captando ese tipo de microorganismo. Entonces, es capaz de captar ese hierro que está presente en la tierra, en el suelo, de manera que lo va a captar para proporcionárselo a la planta. Pero también es importante porque aquí tendríamos una dualidad. ¿Por qué? Porque por un lado va a proporcionar a la planta un nutriente, pero también va a evitar que un patógeno, que también van a tener este tipo de estrategias, utilice ese hierro para proliferar. Por lo tanto, también tendríamos un ejemplo de protección del cultivo frente a ese tipo de patógeno. Y llegamos justamente a los agentes de control biológico, es decir, a esos biopesticidas que habíamos hablado anteriormente. Aquí encontramos diferentes tipos de estrategias, porque sí que es cierto que podemos encontrar, pues justamente lo que estábamos hablando ahora mismo, microorganismos que tienen la capacidad de producir sideróforos y evitar que un patógeno, por ejemplo, pues utilice ese hierro para poder llevar a cabo la enfermedad. También tenemos que puede haber competencia por el espacio, que sean realmente más competidores, podríamos decir. Y cuando hablamos de competidores, queremos decir que tienen mejor capacidad para colonizar justamente la rizosfera de las plantas, ¿vale? Que eso también es algo muy importante. Hay algunos de ellos que van a producir antibióticos, entonces en este caso van a, por ejemplo, tener un efecto negativo para fitopatógenos de origen bacteriano, por ejemplo. También hay algunos microorganismos que lo que hacen es como activar la respuesta inmune de las plantas de manera, o sea, para que nos hagamos una idea, esa respuesta inmune, para que lo podamos entender, lo que hacen es que esté como más preparada la planta para protegerse en el momento en el que un fitopatógeno entre en contacto con ella. Luego también hay otro tipo de microorganismos que son capaces de producir compuestos volátiles orgánicos, los cuales tienen un efecto inhibitorio, en este caso de fitopatógenos. Otros también, para inhibir, en este caso, esos fitopatógenos, pues son capaces de producir enzimas, pues para romper la pared celular, por ejemplo, de hongos, que dentro de los fitopatógenos, los hongos es una de las grandes preocupaciones que nos podemos encontrar dentro de los cultivos. Y bueno, pues tenemos, como os digo, diferentes tipos de estrategias. Aquí sí que es cierto que es como más específico, por decirlo de esta manera, en cuanto a qué tipo de microorganismo estamos utilizando como agente de biocontrol contra quién estamos defendiendo al tipo de cultivo que queremos. Bien, y en este caso lo que estamos hablando, sobre todo cuando estamos compitiendo contra un fitopatógeno, es sobre es lo que hablamos, como se conoce como antibiosis. Bien, aquí traigo un ejemplo de placas para que podamos verlo. Bueno, para quienes no estén acostumbrados a trabajar en un laboratorio, bueno, pues aquí en este caso son placas Petri. Las placas Petri se utilizan para cultivar microorganismos en el laboratorio y bueno, aquí lo que tenemos es un ejemplo de Botrytis cinerea, que es uno de los fitopatógenos, yo creo, más famosos. Bueno, hay muchos más, pero bueno, es uno debido justamente a su capacidad para infectar a diferentes tipos de cultivos. Bien, pues aquí lo que estamos viendo, por un lado, aquí como estoy diciendo, es el crecimiento de Botrytis cinerea, y lo que vemos justamente en la parte de la derecha es justamente una cepa que estamos trabajando con ella a nivel de laboratorio, cómo es capaz, porque aquí, bueno, podemos ver estos dos puntitos, es la bacteria, ¿vale?, que también nos lo encontramos aquí abajo, y vemos realmente cómo es capaz de controlar el crecimiento justamente del fitopatógeno, que si lo comparamos con el control vemos que no es capaz de llegar a crecer de esta manera, porque justamente nuestra bacteria está produciendo diferentes tipos de compuestos que estamos estudiando. Ahora mismo, por ejemplo, estamos llevando a cabo la secuenciación del genoma de esta bacteria para conocer qué mecanismos son los que están asociados a este fenotipo. Y bueno, y por lo tanto vemos realmente la capacidad in vitro que tiene esta bacteria para inhibir el crecimiento de este tipo de fitopatógenos. Pero luego también existen otros que actúan frente a diferentes tipos de plagas, ¿vale? Como por ejemplo, también vamos a ver algún otro ejemplo. Bien, aquí además también quiero poner de manifiesto unas nuevas estrategias que hemos propuesto también para llevar a cabo justamente esa protección de los cultivos,
principalmente en este caso pues en fresas, arándanos, por ejemplo, frambuesas, que sabemos, por ejemplo, que son alimentos muy perecederos y que son muy susceptibles, en este caso, a estropearse, ¿no? Si seguramente, que además también ahora es época de consumir este tipo de productos, pues veremos que realmente las fresas, si no las consumimos en un periodo de tiempo relativamente corto, pues realmente vemos que se estropean, ¿no? Que empieza a crecer como algo algodonoso y eso algo algodonoso que nos crece en el frigorífico, bueno, pues no es más que un hongo y normalmente suele ser, bueno, puede ser un rizopus o también tenemos muchas veces que crece quien es botrytis, porque es uno de los principales agentes que afecta a este tipo de productos. Bien, pues hemos estudiado que la combinación entre el uso de este tipo de bacterias, como las que hemos visto anteriormente, es decir, como esta de que habíamos visto esa capacidad para inhibir patógenos justo a recubrimientos comestibles, es una estrategia que se puede aplicar porque además es beneficiosa en este caso para el ser humano, no tiene ningún tipo de connotación negativa. Bien, sabemos que de manera general, por ejemplo, los recubrimientos comestibles ya per se pueden reducir, en este caso, esa presencia de los fitopatógenos, pero como decía, en combinación justamente con bacterias y sobre todo bacterias probióticas, porque además de proteger a ese tipo de cultivos, también algunas de ellas hemos estudiado y hemos puesto en manifiesto que también en este caso son probióticos para el ser humano, de ahí que radique esa seguridad en su uso. Bueno, pues tienen diferentes tipos de estrategias, como habíamos hablado anteriormente, que evita en este caso que sobre todo pues esos fitopatógenos de los que estábamos hablando, sobre todo principalmente hongos, como decía, que van a ser uno de los principales responsables de esa pérdida de producto, pues actúen sobre este tipo de productos agrícolas. Por lo tanto, como decíamos, esto es una de las estrategias que hemos estado estudiando. Bien, pero para que realmente se lleve a cabo bien este tipo de estrategia, una parte muy importante que tienen que llevar a cabo estas bacterias o estos probióticos que estábamos hablando, justamente es esa capacidad de colonización, es decir, de la capacidad de formar biofilm, de anclarse para que nos podamos entender justamente a esas superficies, ya no solamente a ese fruto, como por ejemplo podemos hablar en el caso de esas berries, sino también, por ejemplo, al anclaje de la rizosfera para proteger también justamente desde la producción, no solamente una vez que se haya hecho la recolecta post cosecha, sino que también durante esa producción, de manera que ya per se in situ en ese cultivo, pues justamente se produzca esa mejora. ¿Por qué? Porque también es justamente ahí donde justamente estos fitopatógenos, por ejemplo, en el caso de Botrytis cinerea, comienza, por ejemplo, su ciclo de vida, aunque, bueno, no me voy a meter, pero comienza justamente el ciclo de vida en el propio cultivo, de manera que luego quedan esporas para que en última instancia, a través de la cadena pues llegue al final a nuestros frigoríficos. Entonces, como digo, la formación de estos biofilms, que es ese anclaje, bueno, aquí vemos diferentes tipos de microfotografías, es esencial justamente para poder llevar a cabo ese beneficio y ese anclaje, como decía anteriormente, para poder proteger, en este caso, a los cultivos. Pero bien, hemos estado hablando, o me he centrado yo un poquito más en esa parte de las bacterias, pero no solamente hay bacterias, sino, bueno, vamos a ver luego un poquito algún ejemplo más, que no me voy a extender mucho más, pero también tenemos ejemplos por la parte de los eucariotas, es decir, de hongos, que he estado constantemente hablando de que los hongos tenemos muchos fitopatógenos, bacterias también tenemos muchas que son fitopatógenas, y también tenemos hongos, ¿vale? En este caso, para que lo podamos entender, que son beneficiosos, en este caso, sobre todo, son las micorrizas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Tendríamos lo que es, en este caso, vemos aquí la parte del sistema de una raíz, y aquí lo que veríamos justamente son diferentes partes de una micorriza. Generalmente se suelen hablar de dos tipos de micorriza. Por un lado hablamos de las ectomicorrizas y de las micorrizas. ¿Por qué se hablan de dos tipos? Bueno, pues se hablan de dos tipos en función de cómo interaccionan con la planta. Las ectomicorrizas sobre todo se conocen porque forman un gran manto que podemos ver aquí alrededor del sistema radicular, y las endomicorrizas, pues como su nombre indica, son capaces, de manera similar, vamos a decir, a esos microorganismos, a eso que hablábamos anteriormente, de esos endófitos, pues vamos a decir que tienen esa capacidad de penetrar dentro del tejido radicular de las plantas sin desencadenar ningún tipo de estrategia defensiva, porque
igual que nos pasaba con el caso de las bacterias, también aquí hay una relación simbiótica en la cual hay ese diálogo molecular y la planta lo reconoce como algo beneficioso. Y bien, aquí simplemente os traigo un ejemplo de que no solamente existen dos tipos, sino que hay varios tipos. Por ejemplo, alguno de lo que podemos conocer o que nos puede sonar un poquito más, a lo mejor son las orquídeas que podemos tener en nuestras casas. Bueno, pues es un ejemplo de micorrizas, ¿vale? Son un tipo de endomicorrizas que, por ejemplo, en este caso ocurren. Bueno, pues que para quien tenga planta, ese tipo de plantas, bueno, pues que sepáis que ahí tenéis un ejemplo de micorrizas que ayudan justamente a pues, la producción en este caso o que la planta se mantenga pues en sus condiciones óptimas. Bien, luego también no podía dejar de hablar, porque yo creo que es uno de los casos más conocidos, en este caso de simbiosis, en este caso bacteriana, vuelvo un poco a las bacterias, sobre todo es la relación, como había comentado antes, la relación simbiótica entre las plantas leguminosas y las bacterias del género Rhizobium o los rizobios. Aquí tampoco me voy a meter mucho más, simplemente porque seguramente esto es una de las, yo creo que de lo más conocido cuando se habla de microorganismos, aunque yo creo que esto es la punta del iceberg y hay muchísimos más tipos de interacciones, pero bueno, simplemente aquí animaros a que si, bueno, tenéis algún tipo de leguminosa cerca, no, tampoco quiero yo que nadie haga un destrozo en un jardín, pero por ejemplo el trébol, esto es algo muy fácil que se puede ver si tenéis eso, algún jardín cerca, pues podéis coger un poquito de, ya os digo, tampoco hace falta hacer muchísimo agujero, pero podéis ver este tipo de interacción que además existe, ya os digo, en cualquier tipo de jardín o parque. Bien, como decía, en este caso este tipo de interacción, Rhizobium plantas leguminosas, es una de las más conocidas. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que se describió justamente esa interacción para mejorar la producción a través de, en este caso, la producción de llevar a cabo la fijación biológica del nitrógeno, que como habíamos dicho, es un proceso que es estrictamente procariota, es decir, solamente las bacterias a día de hoy, solamente las bacterias y no todas, como habíamos dicho anteriormente, aquí sí que vemos esa reducción que decía anteriormente, pues son capaces de producir este tipo de compuestos nitrogenados. Y realmente es algo muy interesante porque es algo muy complejo realmente, porque aquí vemos un gran grado de especificidad entre una bacteria y una planta leguminosa, que son totalmente, o sea, son organismos totalmente diferentes. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues tenemos tres etapas en la que primero hay un diálogo molecular, como ya he mencionado anteriormente, en la cual, bueno, pues realmente la planta, cuando ve que no tiene nitrógeno a su alrededor, por decirlo de esta manera, pues produce esos flavonoides, que son realmente como una llamada de socorro para decirle a los microorganismos, oye, si estáis por aquí, por favor, venid a ayudarme porque no tengo nitrógeno. Bien, estos microorganismos responden y lo que hacen es que infectan a la planta. La planta, a través de los pelos radiculares, capta, por decirlo de esta manera, a esos rizobios, de manera que les permite entrar, como decía, a través de sus pelos radiculares, a través del sistema radicular, para en última instancia llegar a un lugar que las plantas han estado produciendo durante todo este proceso, lo cual es bastante fascinante, que se denomina nódulo, y es ahí donde realmente estas bacterias que estaban en la parte externa son capaces de penetrar, como habíamos dicho, y de llevar a cabo la fijación biológica del nitrógeno, es decir, captar ese nitrógeno que está en la atmósfera y transformarlo en compuestos nitrogenados. Yo, bueno, lo cuento así un poco por encima, pero esto es bastante complejo y además, debido a que fue uno de los primeros mecanismos que se ha descrito asociado a esta producción, pues sí que es verdad que hoy en día está muy descrito a nivel molecular. Aquí os traigo unas imágenes de cómo se ven unos nódulos, en este caso, bueno, pues son de faseolus vulgaris, los del trébol, si los veis, van a ser realmente de otra manera porque van a ser como puntiagudos para que lo veáis, es decir, no van a tener forma circular. Entonces, bueno, aquí sería como vemos nódulos, estos serían los nódulos visto en la lupa y esto, bueno, sería un corte para ver la capacidad que nuestro Rhizobium ha tenido para invadir las células del interior y todo lo que veis aquí de color azul, bueno, pues son bacterias que están llevando a cabo la fijación biológica del nitrógeno, por lo tanto veis que ocupa bastante, o sea, tiene un gran porcentaje de ocupación del interior del nódulo, lo cual nos indica que es un buen rizobio, por decirlo de esta manera, un buen rizobio para llevar a cabo esa fijación biológica del nitrógeno. Pero como decía, también tenemos algunos ejemplos dentro del mundo procariota
que están asociados a esos agentes de control biológico, que en este caso hablaríamos de Bacillus thuringiensis, que a lo mejor también es uno de los más conocidos, ¿no? Por toda su repercusión, porque lleva, de este tipo de productos llevan muchísimo tiempo puestos en el mercado, se utiliza dentro también de la agricultura ecológica, ¿no? Sobre todo porque en este caso, bueno, pues Bacillus thuringiensis es capaz de secretar una serie de toxinas, que son las toxinas CRI, que realmente es lo que produce pues la muerte de diferentes tipos de orugas, que ya sabemos que las orugas pues también son unos de los grandes, pues en este caso, depredadores, ¿no? de diferentes tipos de cultivos y que además pues son una grave plaga en muchos lugares, y esta es una manera ecológica y sostenible de efectivamente erradicar justamente este tipo. O sea que aquí también veríamos un ejemplo de cómo un microorganismo, bueno, aquí teníamos una imagen de este Bacillus thuringiensis, bueno, pues se ha colocado, ¿no? Con una buena repercusión, podríamos decir, dentro de este punto en el mercado económico, y también es cierto que cada vez se van viendo más productos que se pueden comprar dentro de esta línea de sostenibilidad. Bueno, aquí simplemente yo creo que me he pasado ya un poquito de tiempo, así que voy a pasar un poquito por aquí ya para lo último, porque si no, yo creo que ya me he pasado un poco. Y bueno, contaros con lo último, que sobre todo para poder aplicar estas técnicas, o sea, para poder aplicar estos microorganismos, como decíamos anteriormente, es muy importante que sepamos, como decía, volvería a la primera diapositiva, ¿no? De saber realmente cómo está ese suelo, es decir, nuestro suelo, qué tipo de biodiversidad tiene. Ya digo que es muy importante destacar que debido a ese uso excesivo, ¿no? De los fertilizantes nitrogenados, todo lo que son las prácticas tradicionales, bueno, pues sí que es cierto que se ha empeorado. Entonces, aquí para conocer toda esta biodiversidad hay una de las técnicas que os comentaba, muy punteras, que tampoco me voy a meter mucho porque solamente me interesa que os quedéis con la idea, que son las ómicas. Las ómicas, bueno, pues son herramientas bioinformáticas, ¿vale? Que nos permiten obtener millones de datos, de todas las, pues millones de datos, sobre todo en este caso me voy a referir a datos asociados al ADN, de manera que nos va a permitir conocer pues todos esos, por ejemplo, habitantes que están presentes en ese suelo, ¿qué están produciendo? Porque también se puede conocer a través de ese tipo de estudios, pues por ejemplo, si están produciendo sideróforos, si están produciendo pues ácido acético, si están produciendo ácidos aminoácidos, bueno, ¿qué tipo de mecanismos son los que están desarrollando para mejorar justamente ese tipo de cultivo? Y aquí, bueno, pues estamos justamente ahora, no puedo contar mucho, pero estamos realizando un trabajo que hemos anual vinculado justamente con estas prácticas agrícolas, bueno, pues asociado un poco cómo impactan un poco junto con esa biodiversidad y, como digo, yo creo que dentro de poco lo publicaremos, y como ya se sabe en ciencia, pues hasta que no se publica no se pueden contar muchas cosas, pero bueno, lo que sí que puedo decir es que de momento en lo que llevamos del estudio sí que hemos visto algún tipo de diferencias en los diferentes estadios de desarrollo, en este caso, de estas prácticas agrícolas. Y nada, por último, porque creo que me he pasado bastante, pues daros las gracias por vuestra atención, y si hay algún tipo de duda, pues quedo a vuestra disposición. Mil gracias por la presentación, la verdad que muy, muy buena. Nos ha complementado, yo creo, mucho las charlas del otro día. O sea, no se estaba pensando ahora que el otro día nos estábamos identificando el pueblo y la ciudad, y tú nos estabas identificando de nuestros vecinos hoy, ¿no? Y nos estabas hablando un poquito de todos, ¿no? Entonces, la verdad que por mi parte, encantadísimo de la vida. Ya me ha gustado muchas veces oírte otras veces también. Y en cuanto a dudas, no, me queda pues la pequeña duda de la práctica en campo de lo transmitido hoy, ¿no? De cómo traspasar pues este conocimiento que nos ha, ¿no? Pasárselo a un agricultor o una agricultora directamente en campo, ¿no? Claro, yo creo que aquí, yo creo que es muy importante los temas de divulgación científica, y sobre todo creo que también es muy importante fomentar esa vinculación o esa transferencia de conocimiento que se hace de las universidades a los agricultores a través, yo creo, que de subvenciones que se hacen para ayudar en este caso al agricultor, ayudarle con esa transición, porque claro, yo entiendo que no es lo mismo trabajar con un compuesto sintético, como puede ser un fertilizante que puede comprar, o un pesticida que tiene una serie de reglamentos que hay que utilizar, si hay algún tipo de residuos tiene que seguir un tipo de desecho, etcétera. Esto al final no dejan de ser microorganismos que están vivos, entonces su aplicación es totalmente diferente a la que se utiliza, por ejemplo, con un compuesto sintético. Entonces yo creo que, o sea, lo que yo creo que siempre defiendo es la parte de divulgación
bueno, uno, contar que existen este tipo de estrategias y luego de decir, bueno, pues hacer esa transferencia para decir, bueno, pues esto se aplica de esta manera. Aunque sí que es cierto que muchos productos, como digo, se pueden encontrar muchísimos o sea, hoy en día hay muchísimas empresas aquí además en España que se produce tanto ya no solamente de control biológico, tenemos micorrizas, tenemos fijadores de nitrógeno, fijadores de fosfato, que te vienen incluso en las instrucciones. Quiero decir que cada vez lo hacen cada vez más simple para decir, bueno, pues a lo mejor de cada 5 litros tienes que añadir X. Porque cómo se aplica es algo que también se está desarrollando. Hay algunos microorganismos que vienen en formato líquido, otros vienen en formato liofilizado, como un polvito, como a lo mejor un compuesto químico, por decirlo de esta manera, pero que es este tipo de microorganismo que está liofilizado. Entonces, hay otros que vienen como en pastillas también, que simplemente tienes que añadirlo y se va liberando poco a poco. Entonces, en función del formato en el que te vendan el producto, pues hay una manera de aplicarlo u otra. Eso sí que es cierto, que aquí hay pues como mucho tipo de estrategias en función de cómo se haya fabricado. Vale. Y otro apunte también que vemos también que el éxito de uso de microorganismos, por lo menos aquí en Canarias, depende mucho del estado de humedad del suelo, ¿no? Que cuando el suelo está en capacidad de campo, pues el suelo está muchísimo más vivo que cuando ya está reseco, petiseco, ¿no? En agosto, ¿no? Claro, eso también es muy importante. Cuando se habla de, por ejemplo, utilizar estos microorganismos, también es muy importante que a lo mejor, por ejemplo, hay que trabajar con la población autóctona. ¿Por qué? Porque es una población que ya está acostumbrada, vamos a decir, a esas condiciones. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, un biofertilizante que podáis obtener en Canarias, pues a lo mejor aquí no nos funciona o viceversa. Porque al final esto tenemos que ser conscientes también de que no todos nos valen para todos. Y ahí, por ejemplo, vemos un ejemplo muy fácil de verlo con las leguminosas, por ejemplo. Aunque tengamos o aunque existan muchísimos rizobios que sean capaces de llevar a cabo la fijación biológica en nitrógeno, no todos van a llevar a cabo esa interacción. Pues, por ejemplo, un microorganismo un rizobio que lleve la interacción con el trébol no lo va a llevar a cabo con una alubia, porque eso es una reacción muy estricta, no sé si me explico. Entonces, claro, las condiciones en las que porque lo ideal es obtener microorganismos del propio suelo, eso sería lo ideal, si no, pues hay que ver más que sean más genéricos o hacer consorcios, que esto también es muy importante. Porque, o sea, no utilizar un único tipo. ¿Por qué? Porque si en este caso teníamos que intentar buscar pues una estrategia que cubra todas las necesidades. Y entonces, a lo mejor, habría que hacer una combinación pues, de que alguno que sea un fitoestimulante, otro que sea, por ejemplo, que produzca, por ejemplo, o que sea capaz de utilizar fosfato, otros que actúen como agente de control biológico, de manera que, a lo mejor, en lugar de utilizar un único microorganismo, utilizar más. Y, claro, las condiciones son muy importantes, porque justamente lo que estás comentando. Obviamente, ahora mismo, las condiciones que hay de altas temperaturas, pues a lo mejor no son las más idóneas, sino que realmente lo que hay que hacer es ir añadiendo estos microorganismos antes y posteriormente, para justamente también hacer recuerdos, que es lo que se suelen hacer. O sea, esto también es importante destacar, que cuando se trata de microorganismos aplicados en campo, no es, por ejemplo, como los fertilizantes que dices, ay, pues los he hecho, por ejemplo, en octubre o en noviembre, ¿no? Cuando empiezan, por ejemplo, después del barbecho. Y luego no vuelvo a echar nada hasta la primavera, ¿no? A lo mejor aquí necesitas, en función de cómo vayan las condiciones climatológicas, por lo que estábamos comentando, cada vez son más cambiantes. Entonces, pues hacer recuerdos como vacunas, por decirlo de esta manera, al suelo, de manera que esa población la mantengamos. No sé si me explico. Entonces, esas son las estrategias también que se está analizando y que se están llevando a cabo. Hacer esos recordatorios como esas vacunas para ir mejorando esa presencia de esos microorganismos en el suelo. Una de las cosas que me llamó la atención, que yo no lo había visto de esa forma, porque uno tiende a fomentar en las fincas, intenta, ¿no? A que la gente lo haga, aparte porque a veces hay un monocultivo tipo platanera y no puede salirse de ahí por muchas cosas, pero sí aprovechar bordes, zonas muertas para que metan vegetación. Uno siempre ha ido pensando sobre todo en enemigos auxiliares y polinizadores, pero me llamó la atención lo que nombró usted acerca de que ayuda a crear unas mejores condiciones, no me quedé bien con todo el concepto, pero crear unas mejores condiciones que la planta se ve menos estresada. ¿Me puede aclarar un poquito eso, por favor? Sí, por supuesto. En este caso, claro, como decía, las plantas al final, pues si hay un pico de calor, por ejemplo, estas olas que cada vez son más
por lo menos aquí sí que tenemos cada vez más, los todos los veranos se van incrementando este tipo de patrones, pues claro, al final un incremento de temperatura lo que va a aumentar el estrés en la planta porque sube la temperatura, igual que nos pasa a nosotros cuando sentimos calor o frío, como decía, aquí por ejemplo en Ávila nos ocurre eso, que no nieva, lleva unos cuantos años que no nieva cuando tenía que nevar y nieva en otros momentos. O, por ejemplo, también que no hace el tiempo, por decirlo de esta manera, que tenía que hacer, o no llueve cuando debería de llover y luego de repente son lluvias torrenciales. Entonces, claro, por ejemplo, un campo encharcado lo que va a provocar es que esas plantas, pues al final el sistema radicular comience a descomponerse y al final sea susceptible a los patógenos que están ahí presentes, que puedan estar presentes, ataquen. Entonces, claro, nosotros añadir este tipo de biofertilizantes, o fitoestimulantes, vamos a ponerlos estos microorganismos beneficiosos, lo que ayudan justamente es a mejorar porque proporcionan, por un lado, nutrientes a la planta, que tienen esa capacidad, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos aportar compuestos químicos. Y luego también es importante que se diferencian los tres tipos, pero realmente no es que haya, por ejemplo, un microorganismo que digas, no, pues solamente produce nitrógeno y no produce nada más. Esto no es cierto. O sea, pueden tener más de un tipo de mecanismo, que es lo interesante. Entonces, claro, al añadir y luego también buscar, como decíamos, esos consorcios. De manera que mejoran también, por un lado, no solamente por ese valor nutricional, por ejemplo, proteger al cultivo, sino que además mejoran la porosidad del suelo, que esto es muy importante también para la planta y también mejora el sistema radicular, entonces, y aportan materia orgánica. Entonces, claro, toda la estructura del suelo se ve mejorada justamente por este tipo de microorganismos y esto a su vez hace que la planta esté más aliviada, por decirlo en este sentido, más tranquila porque va a estar como más protegida frente a diferentes tipos de estreses. Vale, gracias. A ti.